Problema número 5 correspondiente a la parte de álgebra lineal del examen de admisión a la maestría en Ciencias Matemáticas que se aplicó en la Universidad de Guadalajara en el año 2019. Sea V un espacio vectorial sobre un campo F y sean S y T subespacios de V. Demuestra que S más T igual al conjunto de los S más T tales que S está en S y T está en T es un subespacio de V. Recordemos que si U es un subconjunto de V, entonces para demostrar que U es un subespacio de V, tenemos que comprobar que U satisface lo siguiente. Primero, que el 0 está en U. Segundo, que si U y V están en U, entonces U más V está en U. Y tercero, si A está en F y U está en U, entonces A por U está en U. Entonces ahora sí, empecemos con la demostración. Veamos primero que el 0 está en S más T. Como S y T son subespacios de V, entonces el 0 pues está en S y el 0 está en T. Eso implica que 0 más 0 está en S más T, pero 0 más 0 es igual a 0. Entonces, el 0 está en S más T. Ahora sean U y V en S más T. Entonces, existen vectores S1, S2 en S y T1, T2 en T, tales que U es igual a S1 más T1 y V es igual a S2 más T2. Entonces U más V es igual a S1 más S2 más T1 más T2. Pero S y T son subespacios de V. Entonces S1 más S2 está en S y T1 más T2 está en T. Entonces S1 más S2 más T1 más T2 está en S más T. Esto implica que U más V está en S más T. Finalmente, sean A en F y U en S más T. Entonces, existen S1 en S y T1 en T, tales que U es igual a S1 más T1. Esto implica que A por U es igual a A por S1 más A por T1. Pero S y T son subespacios de V. Entonces, A por S1 está en S y A por T1 está en T. Entonces, A por S1 más A por T1 está en S más T. Entonces, A por U
está en S más T. Y por lo tanto, S más T es un subespacio de V.